Bueno, muy buenas tardes. Sea lo primero brindar un afectuoso y un especial saludo a mis estudiantes de la Universidad de Tolima en esta su clase de Constitución Política. Recordemos que sin querer pasarlos o sin querer enseñar todos los diferentes aspectos propios del derecho, pues sí, evidentemente es necesario que como profesionales y como personas, como ciudadanos, conozcamos algunas líneas fundamentales de algo tan importante que es para la vida diaria, para nuestra vida cotidiana, como lo es la constitución política. ¿Por qué es tan importante la constitución política? Colombia ha decidido optar por un modelo jurídico, por un sistema jurídico basado en el positivismo. O sea, no es basado en la costumbre, no es basado en otros aspectos que también son legítimos y son válidos, sino que precisamente ha optado por un modelo en donde la vida diaria es regida por el derecho. O sea, se encuentra precisamente establecida, estructurada de esa manera para que, como dirían las abuelas, reglas claras, chocolate espeso, ¿sí? Con el fin de conocer todos y cada uno de los diferentes detalles. Detalles que rigen la vida diaria, la vida cotidiana, la vida en comunidad. Dentro de ese modelo positivista vamos a encontrar que hay un sinnúmero o hay una gran cantidad de normas. Ustedes habrán escuchado hablar muchísimo de resoluciones, decretos, circular, ley, decreto legislativo y también constitución política, tratado internacional. En fin, hay diferentes aspectos o muchos aspectos normativos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es por ello que en algunas ocasiones esas diferentes normas, esas diferentes disposiciones pueden entrar en conflicto las unas entre otras. Para solucionar ese eventual conflicto entre normas, hace algunos años Hans Kelsen ideó un teorema que es el teorema de la pirámide invertida, ¿sí? En donde las diferentes normas son igual que una pirámide, solamente que invertida. En una pirámide, ¿qué vamos a encontrar? Pues digamos que lo más importante es la base. Entonces, la base de este modelo jurídico, de este ordenamiento jurídico, es precisamente la Constitución. Para ello me va a permitir realizar acá un pequeño gráfico. Recuerda que nuestro sistema jurídico, nuestro modelo jurídico, es una especie de pirámide solamente que invertida. ¿Sí? La forma de la pirámide se encuentra invertida. Como les decía, lo más importante dentro de toda estructura pues, es su fundamento, la base. Entonces, en la base o sea, acá vamos a encontrar todo, en esta pirámide encontramos todas y cada una de las diferentes normas que integran el sistema jurídico, en nuestro caso, el colombiano. Cada sistema jurídico, las diferentes normas que existen en Colombia, vamos a encontrar que hay diferentes niveles, diferentes pisos, si lo queremos tomar de esta manera. En este orden de ideas, pues vamos a encontrar diferentes niveles. A la cabeza de este orden vamos a encontrar que en la base, en el fundamento de la pirámide, está la constitución. Por debajo de la constitución, o sea, normas importantes. La categoría de la constitución son las leyes. Y también vamos a encontrar luego lo que son los decretos y normas de inferior o de menor categoría. Veamos cómo efectivamente nuestra constitución, la propia constitución, es la norma de normas. Es la norma más importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Además de eso, ¿qué nos quiere o para qué nos quiere explicar este teorema, de la pirámide invertida, que repito, fue ideada o diseñada por Hans Kelsen para explicar todas las leyes respecto a la Constitución?
Es decir, en caso que se presente una, algún precepto encontrado entre la Constitución y la ley, o si la ley va en contra de la Constitución, pues esta ley va a ceder o va a ser retirada del ordenamiento jurídico por no respetar, por vulnerar o por violar la Constitución política. Asimismo, los decretos normalmente deben ser respetuosos de lo establecido en la ley y en la Constitución, y asimismo las normas de inferior categoría. Es por esta razón que toda persona, o digamos, para el ordenamiento precisamente el estudio de la Constitución. Es por eso que la Universidad de Tolima, en todos sus programas profesionales, ha establecido la necesidad y la importancia de realizar un estudio de la Constitución política. Para ello, pues en primer lugar, vamos a realizar pues digamos que una pequeña revisión de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es el derecho, ¿sí? Vamos a tratar de definir lo que significa el derecho. Vamos a encontrar que no es una tarea sencilla y que precisamente por esa razón pues encontramos diferentes definiciones, diferentes conceptos de lo que es o lo que se considera el derecho. Y entre ello mismo vamos a encontrar también la diferenciación entre derechos, o sea, diferentes tipos de clasificaciones, entre derecho natural y derecho positivo, entre derecho objetivo y derecho subjetivo, y entre derecho público y derecho privado. Entonces, lo primero señalar que efectivamente, como ya les venía indicando hace un momento, pues existen diferentes definiciones del derecho. Grandes pensadores, tratadistas, ideólogos, juristas, pues, han tratado de definir lo que es el derecho, ¿sí? Desde tiempos inmemoriales. No nos vamos a extender tanto en los diferentes ordenamientos jurídicos, sino que como el sistema jurídico colombiano, después de una larga tradición, digamos que se fundamenta y se basa en o su antecedente como tal es el derecho romano, pues por eso nos vamos a encontrar con diferentes definiciones y pues entre ellas vamos a comenzar vamos a hacer un pequeño resumen respecto de las principales definiciones de la palabra derecho. Entonces comenzamos con estos principales juristas del Imperio Romano como Ulpiano, Celso, ¿sí? Donde para Ulpiano el derecho era simplemente vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada cual lo suyo. Para Celso, el derecho es el arte que determina lo bueno y lo equitativo. Esta definición de Santo Tomás de Aquino, en lo particular, en lo personal, a mí me gusta mucho la Santo Tomás de Aquino. Nos indica que el derecho es la ordenación de la razón para el bien común, dada y promulgada por quien tiene a su cargo el gobierno de la comunidad. Me quiero detener especialmente en esta definición, porque fijémonos cómo para Santo Tomás el derecho es precisamente eso, ordenar la razón, o sea, tener dos dedos de frente, pero no en beneficio personal, no en beneficio de quien tiene a su cargo el gobierno de la comunidad, o sea, no en beneficio propio del gobernante, sino especialmente para el bien común. Evidentemente no cualquiera tiene la facultad o la competencia para establecer lo que está bien y lo que está mal, sino que solamente quien tiene a su cargo el gobierno de la comunidad se encuentra facultado para ello. Me parece una definición muy completa, me parece una definición muy coherente y muy ajustada a lo que se supone que debería ser. No me detengo en otras definiciones, se dan cuenta además que acá están meramente organizados en orden cronológico y pues a medida que avanza el tiempo vamos a encontrar con definiciones tal vez un poco más extensas, más largas, como por ejemplo esta de Norberto Bobbio, sobre pues la cual evidentemente no nos vamos a detener. ¿Qué quiero indicar con esto? O sea, que ser muy claros en que no hay claridad, en que no es que no haya claridad, es que no hay un único criterio
del derecho, sino que por el contrario, vamos a encontrar que hay diferentes definiciones, diferentes conceptos de la palabra derecho. Eso es como si, por ejemplo, habláramos, o acá que estamos hablando precisamente en tierras tolimenses, si queremos entrar en conflicto, ¿cómo se hace un tamal? ¿Cómo se hace un sancocho? ¿Cómo se hace unos huevos pericos? O sea, lo que ustedes quieran. Cada persona tiene su propio estilo, cada persona tiene su propia forma de hacer las cosas. Que si vamos a hacer un arroz, algunos le echan, le agregan la cebolla al principio, otros al final, algunos con cebolla cabezona, otros con cebolla larga. Sí, o sea, cada cual tiene su propia fórmula, su propia receta. Y aunque no todos los arroces, o no todos los sancochos, o no todos los tamales son exactamente iguales, ¿sí? Definitivamente son tamales, desde que cumplan como con ciertas características. Asimismo ocurre con esta definición, es un tanto problemática, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, las ciencias de la matemática, una ingeniería, una arquitectura que son ciencias exactas, la física, la química, son ciencias exactas. El derecho pertenece a la ciencia social, ¿sí? Es una ciencia humanista, especialmente diseñada para el hombre, para el ser humano, y lo que se busca es eso. En últimas, el derecho es buscar reglas que nos permitan comportarnos y vivir tranquila y armónicamente en sociedad. Para ello, pues digamos que como sociedad le hemos confiado a ciertas personas, nuestros gobernantes, las personas que hemos elegido para que nos representen. Ojo con eso, las personas que elegimos le hace presidente, le hace congresista, le hace senador o representante, gobernador, alcalde, concejal. Esas personas nos representan. Nuestro modelo jurídico se basa también en una democracia representativa. Ya veremos más adelante qué significa eso cuando ya estemos estudiando propiamente la Constitución Política de Colombia. Por ahora estamos hablando de temas mucho más generales. Nos centramos de lo general a lo particular, por eso de esta manera se encuentra estructurado este curso. Nos vamos a hablar del derecho constitucional, eh, Estado, elementos del Estado, que son aspectos generales de cualquier país, y poco a poco lo vamos, o sea, después de haber visto esos aspectos generales, vamos a mirar cómo esos aspectos se encuentran desarrollados internamente acá en Colombia, cómo nuestro ordenamiento jurídico máximo, que la Constitución Política, desarrolla todos y cada uno de los elementos. Por eso comenzamos por esta parte, tratando de definir lo que es el derecho. Y digo tratando, haciendo un esfuerzo, pero pues definitivamente no vamos a encontrar una definición exacta de lo que es el derecho. A diferencia, les decía, de una ciencia como exacta como lo es las matemáticas, que por lo general, o sea, casi siempre, 99.9, no sé cuánto, casi siempre, 2 más 2 siempre va a dar 4, no va a dar ni 4.2, ni 5, ni es un aproximado, no, 2 más 2, 4. Punto. En el derecho no. Acá digamos que muchas veces se navega entre zonas grises, y por eso si ustedes le preguntan en muchas ocasiones a un abogado o a alguien estudio sobre el derecho, venga, cualquier pregunta que se le haga a un abogado, pues digamos que, o sea, a una respuesta en derecho, en muchas ocasiones la respuesta depende. De hecho, precisamente existe un meme, una burla, y es que a todo lo que, un meme dirigido a los estudiantes de Derecho, en el cual les recomiendan que a todo lo que le pregunten, responda depende. Puede sonar paradójico, puede sonar jocoso y todo eso, pero digamos que sí tiene una carga conceptual muy importante, porque es que estamos tratando de personas. No todas las personas son iguales, o no todas somos iguales, y por eso cada caso es absoluta, o sea, no es que sea absolutamente o diametralmente diferente el uno del otro, sino que por lo menos merece un estudio especial. Como seres humanos no podemos ser tratados como una máquina, como una cosa, como un número más, sino que estamos hablando de seres humanos. Y es por esa razón que a la hora del conflicto pues no se pueden establecer reglas generales,
sino hablamos siempre de principios generales, normas orientadoras, pero cada caso es un universo absolutamente diferente. Es por ello que no se presentan como tal una regla general, una única forma de decir las cosas, sino que existen diferentes situaciones. Por eso en muchas circunstancias, ¿sí? Vamos a hablar, lo cambié sin querer acá. Precisamente quería ver esto, el debate entre lo que es la justicia y la legalidad. Cuando hablamos de legalidad, pues estamos hablando de lo que se encuentra establecido en la ley. Vamos a encontrar que en algunas ocasiones algo que si bien es cierto es legal, puede no ser justo. Contrario a esto, algo que es justo puede no ser legal. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Muchas veces puede existir una norma, puede existir una ley. ¿Sí? La ley establece algo. Si se encuentra en la ley es porque es legal, pero esa ley puede no ser justa. Sin entrar en discusiones o sin entrar, claro, habrá muchos aspectos por diferenciar. Por ejemplo, hace algunos años en muchos estados la esclavitud como modelo económico era legal. Dentro del ordenamiento jurídico de la Alemania del Tercer Reich, la eliminación de los judíos era legal. En algunos casos, o hace algunos años, incluso acá mismo en Colombia, las mujeres no tenían derecho al voto. O sea, era legal que la mujer no tuviese derecho al voto. La mujer pasaba de la representación o de la patria potestad, o sea, de esa patria, de ese dominio como tal del papá, pasaba al dominio como tal del marido, de su esposo. Tanto así que para una mujer el hecho de caer en situación de viudedad o que su esposo la abandonara, pues constituía poco menos que una desgracia, ¿sí? Porque no tenían la posibilidad o la capacidad de representarse directamente a sí mismo. Pues fíjense que son, claro, como estaba regido o estaba amparado por una norma, por una ley, pues se considera que es legal, aunque eso no fuese justo. O en muchas ocasiones también vamos a encontrar que hay una situación que es justa. Por ejemplo, o puede no parecer, no es justo que a una persona después de 70, una persona de más de 70 años, una persona que ha trabajado desde sus 9, 12, 15, 20 años, por poquito lleve 50 años trabajando, puede que no nos parezca justo que esta persona no tenga derecho a una pensión de vejez. Claro, para nosotros es, repito, es injusto que una persona a estas 70 años continúe trabajando para generar un ingreso con el cual solventar sus necesidades económicas. ¿Sí? Eso no es justo. Sin embargo, es legal o podría llegar a ser legal. ¿Cuándo podría llegar a ser legal? Si ciertamente esta persona a lo largo de toda su etapa productiva de la vida, pues no ha hecho parte del sistema general de pensiones, no ha hecho las cotizaciones, o sea, no tiene las semanas suficientes que exige la ley para tener derecho a la pensión de vejez. Entonces, fijémonos cómo algo puede ser legal pero injusto o algo puede ser justo pero no legal. La idea evidentemente es que, y por eso las diferentes definiciones de las cuales les hablaba hace un momento, pues lo ideal es que precisamente la ley se ajusta, que precisamente la ley pretenda o propenda por, por establecer reglas de conducta, de comportamiento absolutamente claras, ¿sí?
y en ese orden de ideas, pues que sean justas. Digamos que esa es la finalidad, eso es lo que se pretende o lo que debería pues ser como tal la ley. Habiendo, digamos, sé que el tema no es claro y pues o sea, pero sí quería como dar unas pequeñas definiciones o unos pequeños conceptos acerca de lo que es el derecho. Y en ese mismo orden de ideas, pues también como tratar de ir generando un concepto frente al tema. Vamos a hablar, en segundo lugar, de la diferencia entre lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Cuando hablamos de derecho natural, estamos haciendo referencia a aquellas situaciones que uno no necesita o que el ser humano no necesita que se las impongan, sino que, como su nombre lo indica, es algo que surge de la naturaleza, es algo como cotidiano, es algo esencial, o sea, casi como si fuese respirar, o sea, es algo que hacemos intuitivamente. Es decir, es algo que no es creado por el hombre, sino que es básicamente la naturaleza. Uno no necesita, o ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes tendrán comportamientos que ustedes ejecutan normalmente sin saber o sin conocer que hay una norma que lo establece. Por ejemplo, para a ustedes, pues no le pegan a una persona, no le pegan, o sea, no lo hacen, no porque exista una norma que establezca como delito las lesiones personales, o no le pegan, por ejemplo, a alguien de su familia, porque sepan o intuyan que existe una norma de violencia intrafamiliar que proscribe ese tipo de conductas y además establece unas penas o unas sanciones a quien las desarrolle. Ustedes no le quitan la vida a una persona en temor o por saber que existe una norma que establece el homicidio, ¿no? O no van por la calle golpeando, maltratando o matando animales, llámese perros, gatos, pájaros, lo que sea. Ustedes lo hacen en forma intuitiva o lo hacemos como seres humanos en forma intuitiva, ¿sí? No necesitamos que alguien nos diga, oiga, no, es que el artículo, no sé, 328 del Código Penal establece la prohibición de desarrollar esa conducta, la prohibición de matar, la prohibición de lesiones personales o la prohibición de matar animales, ¿no? Nosotros no necesitamos una norma, una ley, un código para saber que determinados actos, conductas están bien o están mal. Sí, están perfectos, eso es algo natural. Contrario a estas normas de derecho natural, hay otras normas que son llamadas de derecho positivo, pues estas normas de derecho positivo sí ya son creadas por el hombre, es repito, una creación humana, es lo ideal sería que precisamente entre el derecho natural, mucho que la norma, o sea, ese derecho positivo, siguieran los mismos conductos o que desarrollara esos principios naturales o esas leyes naturales. Y es por eso que se establecen normas, o sea, como nos parecía natural, no golpear a nadie, no golpear a ningún miembro de nuestra familia, no golpear o quitarle la vida a una persona, ni a un perrito, ni nada de eso. Pues precisamente como eso nos parece normal, nos parece natural, eso nos parece que está bien, pues precisamente se ha desarrollado una norma, una ley, o sea, como seres humanos, a través de los diferentes medios legislativos, hemos creado normas que protegen precisamente la vida, la integridad personal y en este caso pues también no solamente de los seres humanos, sino de las mascotas, que son los ejemplos que he puesto aquí en este momento. Vamos a hablar también, y acá cambio un poco la presentación, vamos a hablar de la diferencia entre lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo.
En ese orden de ideas, pues vamos a hablar primero del derecho en sentido objetivo. Vamos a hablar, por ejemplo, de, o sea, cuando hablamos de derecho en sentido objetivo, son aquellas normas de derecho, ¿sí? Pero que son genéricas. Por ejemplo, hablamos de el derecho a la vida, el derecho a la educación, y en qué consiste el derecho a la educación, o en qué consiste el derecho al trabajo. Si estamos hablando en sentido objetivo, fíjense que acá no nos estamos refiriendo a una persona en particular, a una persona en concreta o determinada, sino que lo estamos hablando en forma general, abstracta e impersonal, ¿sí? Es muy diferente hablar de el derecho a la educación, lo debe garantizar el Estado, para toda persona, según lo que la persona quiera estudiar y todo eso. El derecho al trabajo consiste en que cada persona es libre de escoger profesión, actividad, arte u oficio con la cual ganarse la vida. Es diferente hablar de la libertad de expresión, es un derecho del cual gozan todas las personas, en virtud del cual le es posible manifestarse, y pues esto también va muy ligado al derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Nadie puede coartar la libertad de expresión, nadie puede coartar ese desarrollo a la libre desarrollo de la personalidad. Perdón. Entonces, fíjense que acá lo estamos hablando de forma general, impersonal y abstracta. En otras palabras, derecho en sentido objetivo. Contrario a esto, vamos a encontrar también del derecho en sentido subjetivo. Ya estamos cuando ya a una persona determinada se le está vulnerando el derecho a la educación. Por ejemplo, utilizaré el nombre de mi esposa, Joana García. No, cuando a Joana García, cuando determinada entidad le está vulnerando el derecho a la educación, el derecho a la libre expresión, el derecho a libre desarrollo de la personalidad, a Joana García, cualquiera de esos derechos. Claro, ya dejamos de hablar de ese derecho en forma general, impersonal y abstracta, y lo ponemos en cabeza de una persona, en cabeza de un sujeto. En eso consiste el derecho al sentido subjetivo, o sea, trasladar eso, o más bien, no trasladarlo, sino eso que está ya como tan en la estratosfera, pues llevarlo a un escenario concreto, en cabeza de una persona, en cabeza de un sujeto. Por eso hablamos de derecho al sentido subjetivo. Asimismo, también otra diferenciación importante que encontramos es la diferencia entre lo que es el derecho público y el derecho privado. Yo cambio acá. Derecho público y derecho privado. Pues, ¿qué es derecho público? ¿Qué es derecho privado? Pues derecho privado es lo que le interesa a los privados, a las personas directamente. Derecho público. Cuando ya existe un interés público, ya existe una protección pública. Entonces, si algo le interesa al Estado, es derecho público. Si algo le interesa solamente a los particulares, pues es derecho privado. En principio uno creería que es muy fácil entender la diferenciación entre lo que es el derecho público y el derecho privado. Y digamos que en esos ideas pues existe también, o sea, será medianamente fácil establecer la diferencia. ¿Sí? Sí que en determinada, por ejemplo, una compra-venta, pues, aquí tengo acá este término, pues la compraventa, alguien vende, alguien compra, pues son dos particulares, pues acá esta operación jurídica, este negocio jurídico de contrato de compraventa de bien mueble, ¿a quién le interesa? A dos particulares, eso es derecho privado. Pero si de pronto, ¿será que al Estado no le interesa esa transacción? ¿Será que el Estado no protege al comprador? Protegerlo en el sentido de que verificar que no le estén cobrando un precio que no sea el precio justo, que no le estén entregando un producto de calidad. Creo que el Estado sí se interesa en eso. Por eso ha establecido diferentes normas, por eso ha establecido diferentes regulaciones. Entonces,
Hay algunos tratadistas que incluso indican que todo en últimas termina siendo derecho privado. También coloco muchas veces el ejemplo de, pues claro, lo que le atañe a una entidad pública, a una entidad estatal, pues eso es derecho público. Lo que atañe a los particulares es derecho privado. Ok, en principio uno podría pensar que, por ejemplo, lo que ocurra en los hogares de puertas hacia adentro, pues eso es derecho privado, le importa solamente a las personas que están ahí adentro. Pero no, fijémonos cómo efectivamente en algunas ocasiones el Estado literalmente entra hasta nuestra cocina e indaga qué ha ocurrido, qué ha pasado, para saber si existe violencia intrafamiliar, para saber si estamos maltratando a un menor, para saber incluso, por ejemplo, entre cónyuges, entre esposos, pues también, o sea, el Estado muchas veces también termina interesándose en qué es lo que ocurre al interior de un hogar, de una habitación, lo que ocurre debajo de las sábanas, porque si actualmente la esposa no desea tener relaciones conyugales, relaciones sexuales con su cónyuge, y su cónyuge la obliga, pues acá estaremos incluso hablando de delito de violación o de acceso carnal violento, porque precisamente el Estado protege la libertad sexual de las personas. Entonces, tranquilamente, una esposa puede denunciar por acoso sexual violento a su esposo, a su cónyuge, de- dejando claridad que una de las finalidades del matrimonio pues es la procreación, y tradicionalmente hablando la procreación se realiza a través del acto sexual. Entonces es digamos que un medio para poder cumplir con una de las finalidades del matrimonio. Acá también se protege la libertad sexual de la persona, en este caso de la mujer, en este caso de la esposa. Y si su esposo la obliga a tener una relación sexual sin su consentimiento, pues el Estado no puede hacer oídos sordos y decir no. Lo que ocurra allá adentro, lo que ocurra al interior del hogar, lo que pase debajo de las sábanas, es derecho privado. No, el Estado también se interesa en eso. Entonces, digamos que si somos tan exegéticos, tan taxativos, pues en muchas ocasiones veremos que sí, finalmente todo es derecho privado, porque cualquier relación jurídica, el Estado va a estar interesado en que se protejan los derechos, en que se garanticen los derechos, en que se respete determinado orden. Pero pues definitivamente para ello vamos a encontrar que existen diferentes criterios que nos pueden ayudar a establecer si estamos hablando de derecho público o derecho privado. Entonces, por ejemplo, hablamos del criterio orgánico, que es como la forma más fácil para establecer la diferenciación. Pues si en una relación jurídica al menos una de las entidades es una entidad del Estado, será derecho público. ¿Sí? Por ejemplo, así como les hablaba hace un momento de la venta de termo de agua. Ah, resulta que es que si un particular le está vendiendo a una entidad del Estado, por ejemplo, no sé, a Coldeportes, pues le está realizando el suministro de bebidas, de recipientes para que los deportistas afiliados a X Liga pues tengan como hidratarse. Fíjense que ya estamos hablando de un contrato de suministro con una entidad estatal. Entonces, acá, en desarrollo del principio orgánico, fíjense que el tema era el mismo. La compraventa de un bien mueble, de un recipiente para, para, para que contenga líquido, para que contenga una bebida, para que una persona se hidrate. Fíjense que si un almacén X le vende a un particular, estamos hablando de dos particulares, será hecho derecho privado. Si ese mismo almacén le está vendiendo a Coldeportes, ya será derecho, esa relación jurídica, esa compraventa, no se rige por el derecho privado, sino que se rige por el derecho público. Entonces, eso dependiendo del criterio orgánico en virtud del cual, si alguna de las entidades o alguna de las partes que termina una relación jurídica es una entidad del Estado, pues estaremos hablando de
derecho público con fundamento en el criterio orgánico. Otro criterio de distinción es el criterio material. Entonces, si estamos hablando que el interés protegido en esa relación jurídica le compete al Estado, será derecho público. Si no le compete al Estado, será derecho privado. El último criterio de distinción entre derecho público y derecho privado es el criterio formal. Entonces, dependiendo del procedimiento que se utilice, entonces, por ejemplo, muchas veces se habla de un acuerdo de voluntades, ¿sí? Entonces, claro, nosotros, digamos que en forma intuitiva, desarrollamos naturalmente muchos actos jurídicos. Por ejemplo, casi todos los días realizamos, bueno, ahora en este confinamiento, en este aislamiento, pues no, pero normalmente realizamos contratos de transporte. Entonces, el simple hecho de, estamos en un andén, sacamos la mano a una buseta o a un taxi, hablamos de una buseta. Pues la buseta tiene o sigue una ruta predeterminada, una ruta autorizada por parte de las autoridades competentes. El pasaje se ha establecido en X valor. Entonces, con ese acto simple, sencillo, con ese solamente sacar la mano, una vez se detiene la buseta, subirnos a la buseta y pagarle al conductor, con esos simples actos, en ningún momento el conductor de la buseta le dice, ¿desea usted que suscribamos un contrato de transporte? El cual estará regido por las siguientes reglas. El costo por el servicio, bueno, el objeto, transportarlo desde el sitio de recogida hasta algún punto dentro de la ruta demarcada. Segundo, costo. Tercero, periodicidad. Cuarto, derechos y responsabilidades de cada una de las partes. En ningún momento en ningún momento uno se pone a realizar ese tipo de acuerdo de voluntades, sino que simplemente saca la mano y le paga. Y ya, con eso han suscrito un acuerdo de voluntades, ¿sí? Un acuerdo de voluntades llamado contrato de transporte. Cuando compramos en cualquier papelería, compramos, en este caso, esos marcadores. Que le dicen a la persona, le dicen a la persona de la papelería, por favor me vende ese marcador. Y el otro le dice, sí, vale tanto, le entrega el dinero, el otro le entrega el marcador y nos vamos. O sea, estamos desarrollando un contrato de compraventa de bien mueble. Fijémonos que entonces ese interés ahí, ¿qué es lo que se está protegiendo? ¿A quiénes vincula? Pues solamente a dos personas. Y en ese mismo orden de ideas, pues estamos celebrando un contrato. Acá está desprovisto de todo tipo de formalidad. Si ya estamos realizando un contrato de compraventa de bien de bien inmueble, o sea, una casa, un apartamento, una oficina, una finca, pues ya eso estará revestido de unas formalidades diferentes, es decir, por escritura pública, esa escritura pública deberá ser inscrita ante la Oficina de Registros Públicos y Privados. Entonces, en cambio, por ejemplo, una entidad oficial pues no tiene la posibilidad de desarrollar un acuerdo de voluntades de manera tan informal, sino que todas sus actuaciones tienen que ser, así estamos hablando de la compra de un bien mueble a una entidad oficial, no puede simplemente ir y comprar algo y ya, sino que tiene que elaborar un contrato, suscribir unas pólizas. Entonces, fijémonos que de acuerdo al tipo, hay cierta tipología de manifestación de la voluntad que tiene que ser provista de unas formalidades. Entonces, dependiendo de eso, pues será derecho público o derecho privado. Entonces me regreso aquí nuevamente para recordar cuáles son los criterios para distinguir. Estamos hablando de derecho público o de derecho privado. Los criterios son el criterio orgánico, el criterio material y el criterio formal.
Con esto, pues digamos que quería como dar una visión general, una visión más o menos estructurada de lo que es el derecho y las diferentes formas o clasificaciones del derecho. ¿Sí? Entonces tratamos de ver unas definiciones de derecho, que no existe una unidad de criterio, no existe una única definición de derecho, sino que hay muchas definiciones. Vimos también, bueno, entre esas definiciones, repito, una de las que a mí más me gusta es la de Santo Tomás de Aquino, que nos indica que es la ordenación de la razón para el bien común, dada y promulgada por quien tenga a su cargo el gobierno de la comunidad. Vimos la diferenciación entre derecho objetivo y derecho subjetivo, entre derecho positivo y derecho natural, orden diferente, y también la diferencia entre derecho público y derecho privado. Espero que haya quedado claro los temas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, acá mismo en el video pueden hacer sus comentarios, o si no, en el encuentro sincrónico que tenemos el próximo martes en la tarde, horas ya al final de la tarde, pues podemos también precisamente tener un diálogo acerca de esta figura. Repito, cualquier duda, cualquier inquietud, manifestación, me la hacen saber y nos vemos el próximo martes para conversar acerca de este tema. Que estén muy bien y nada, se siguen por favor cuidando en casa. Esta no es época ni es momento para realizar actividades normales, sino que todo está enfocado precisamente en preservar la salud de nosotros mismos, de nuestros familiares y en general de toda la comunidad. Que tengan una feliz tarde